Bienvenidos a Screen Reviews, el espacio en internet donde marcamos la pauta de lo próximo que vas a ver. Conmigo, José Negrete, Sebastián Urraca. Sebastián. Papo, ¿cómo te va? Estoy un poco intimidado hoy. ¿Por qué? No, tenemos un invitado muy especial. En tu casa, tú no puedes vamos a comenzar diciendo qué película que vamos a hablar. Vamos a ver una película reciente en los cines dominicanos. Salió titulada hace como una semana. 14 el día 14 de septiembre. Chroma Kid, del debutante director Pablo Chea, que está con nosotros. Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Un aplauso. Gracias. Mira, Pablo, siéntete especial porque estos tigres aplauden cuando les da la gana. Ellos responden a unos gracias. intereses muy oscuros. Cuando tenemos invitados. Sí, Lo entonces, hacen sentir bien. Bienvenido, gracias por estar aquí, gracias por el tiempo. Un placer. Y vamos a hablar de tu película. Vamos arriba. Sí, una película... Bueno, tu primera película, tengo entendido, ¿cierto? Sí, mi primera película como director. Yo tengo 7 años aproximadamente trabajando en la industria local como editor, postproductor en general. Y me dieron la oportunidad de escribir esto con mi socio, con Israel Cárdenas. Y de dirigirla. O sea que ustedes no son dos aparecidos en este negocio. Ustedes tienen tiempo. Bueno, él y Laura Amelia tienen un recorrido increíble. Y Laura Amelia es mi prima. Y ellos necesitaban... Ellos tenían Aurora Dominicana, con un estudio de postproducción. Pero era básicamente de Israel, solo. Y yo estaba viviendo fuera. Y caí justo a principios del 2016 y ellos necesitaban a alguien. Y ya yo hacía edición y hacía par de otra cosa como de animación. Y nada, empezamos a trabajar juntos y trabajamos juntos súper bien. Men, ¿y qué proyecto tan ambicioso para una ópera prima? Bueno, yo no lo sabía hasta que me metí en el lío, realmente. Pero tú escribiste también. Sí, le escribí, pero tú sabes, tú vas escribiendo y soñando sobre la página. Claro. Y de repente te dicen, bueno, ok, vamos a armar esto para filmarlo en 4 semanas y después la postproducción, ya que nosotros somos postproductores, nos le echamos así, encima completamente. Yo empecé editando y haciendo 3D. Y dejé un poco el 3D y me metí más como en VFX, compositing y cosas así. Así que nos tiramos literalmente prácticamente todo encima. Y fue bastante. Pero nos divertimos, realmente nos divertimos mucho. Y Chroma Key de una película que no... O sea, que no es fácil porque tiene efectos especiales. Estamos hablando de una película de sci-fi. Y de época. Y de encima de época. Mitad de los 90, ¿verdad? Sí, los 90. Aunque hay gente que... Especialmente de fuera, hay gente que la ven y sienten que es del 80. 80, ¿verdad? Sí. Porque en los 90 todavía, o hasta hace como 10 años, nosotros estábamos como en un lag cultural, ¿no? Las cosas llegaban mucho más tarde. Ya sea televisión, era lo que quizás llegaba más rápido. Cine llegaba meses después. Tú sabes, salía la película en Estados Unidos y teníamos que esperar para que saliera aquí. Y moda y vaina, diseño gráfico, todo eso tomaba meses o años para llegar. Sí, a mí me gustó mucho la escenografía y la ambientación, de verdad. Muy noventera, sobre Los todo colores, la ambientación en la Alianza colores. Francesa. Que yo estudié allá también. Cool. Sí, sé algunos cursos de francés y es muy chulo. Realmente muy chulo. Hay una gran parte de la película que es autobiográfica. Tanto mía como de Israel. Nosotros los dos crecimos en familias que tenían algo que ver con producción. Y entonces en la casa teníamos o cámaras o máquinas con las cuales se podía editar. Y yo fui al liceo francés aquí, entonces quería como... Nada, de ahí básicamente empezamos a escribir sobre nosotros y encontramos, ¿sabes? Y sobre cine y sobre televisión. Y fuimos encontrando y preguntándonos qué era lo más mágico o fantástico que podíamos encontrar dentro de ese ámbito, ¿no? Que era la pantalla verde. Porque tú coges una pantalla verde y te transporta donde tú quieras, ¿no? Con lo que tú te imagines. Y por ahí nos fuimos investigando y creando un imaginario donde tuviese este aparato, este croma, ¿no? En esa época no es como ahora que tú puedes tumbar un croma con un celular, ¿no? O hasta sin croma. En el celular. No, ya sin croma, loco. Tú puedes poner, de que túmbame el fondo y ya. Y pones lo que tú quieras. En ese entonces tú necesitabas un aparato aparte que tú metías entre la cámara y la grabadora. Tú tenías que conectar la cámara al croma y la grabadora al croma
Y así ahí, tú podías pensar en tumbar un fondo para luego, con otra cinta, reemplazar y ponerlo atrás. Era una loquera. No es un proceso, todo un proceso que está en el celular ahora. Que sí, no, ya. Dos taps. Sí, porque yo quería como explorar eso contigo. ¿Ustedes comenzaron a escribir la película y después se dieron cuenta que estaban escribiendo sobre ustedes? ¿O ustedes comenzaron con ustedes desde el principio? No, empezamos. Yo tuve la gran dicha de tener un papá que era cineasta, ¿no? Él tenía Cloudchea Films, que era una productora de comerciales y documentales. Y él la cerró en los 90, en el 98, pero él mantuvo una oficina ahí. Okay. Y mis padres eran medio hippie, no querían que yo tuviese como consola de videojuegos. Pero yo soy un nerd, o sea, yo siempre he querido tener y jugar y punchar y vaina con electrónica. Y yo veía a mi papá punchando y jugando un juego como con cuadritos. Claro, pero él estaba trabajando. Y lo que él estaba editando. Y yo le pedí como a los 10 años que me enseñara a jugar ese juego, porque eso era lo único que había en la casa. No, orgulloso seguro. Y era Premiere 6. Y entonces yo empecé a editar ahí. Damn. Y para mi cumpleaños de los 11 años, yo lo que armé fue un rodaje. Yo junté a mis amiguitos y escribí un guión que se llamaba Cumple Bomba. Y era sobre un cumpleaños, mi cumpleaños, y mis amiguitos venían al cumpleaños, pero uno de ellos tenía una vendetta contra mí y me traía una bomba. Wow, ok. Y entonces todo dentro de la casa se desarrollaba todo este drama. Salíamos a la calle, nos entrábamos a trompar. Me gustaban la película de acción y vaina. Y de ahí eso se grabó y se guardó. Y yo se lo enseñé a Israel cuando estaba empezando a tirar ideas para hacer una película para toda la familia. Eso era una idea con la que yo vine en el 2016. Yo veía la industria como iba y me parecía que le faltaba eso. Le faltaba empezar a educar al público joven a ver películas dominicanas. Porque si nosotros nunca hemos visto películas dominicanas hasta que tenemos 20 años, Avengers va a aparecer como años luz más adelante de lo que estamos haciendo ahora. Pero si ya tú a los 6, 7, 12 años tú vas y ves una película dominicana de buena calidad y después cuando tú vas al cine con tu novia a los 24 y hay opciones y una de ellas dominicana, tú van a estar un poco más cerca en cuanto a nivel. Entonces yo quería hacer eso, Cumple Bomba, y empezamos como a escribir Cumple Bomba, pero actualizándolo para ahora. Pero se nos hizo muy complicado porque contar una historia para toda la familia de un niño y una bomba era como imposible. Sí. No va. No funcionaba. Difícil. Le dimos 10,000 vueltas y no funcionaba. Entonces, un día dijimos, Israel dijo, loco, ¿y si los padres son magos? Y dije, ok, magos. Y nos fuimos como por ahí y de repente magos, pero entonces volvimos como a lo que nosotros sabíamos, sin pensarlo mucho. Y empezamos pero tienen una sala de edición en la casa. Y ahí como que, y por ahí empezamos, yo puse portales y también puse que los padres se desaparezcan o se mueran, tú sabes, porque tuve toda la película de Disney, muchísimas películas, yo me basé mucho en la película Witches, que es un cuento de Roald Dahl. Que en los primeros 3 minutos de la película, los papás de ese niño se mueren. Y eso te hace conectar de una vez con el personaje. O sea, tuve un niño huérfano que se queda con un abuelo, un tío, no sé cuánto, y tú de repente dices, mira, yo tengo que, tú sabes, votar por ese niño. Yo quiero que ese niño le vaya bien o esa niña. Entonces, empatizas más con él. Sí, exacto. Entonces empezamos ahí a tirar ideas y bueno, ahí encontramos el croma y portales, ¿no? Vaya. Y hay algo del ADN de Cumple Bomba, que es la casa. La casa es uno de los protagonistas, yo diría, de Chroma Kid. Absolutamente. Hay una importante carga narrativa ahí en la casa. Pero entonces... Hace un buen trabajo de ambientación la película, honestamente. Algo que nos fijamos al mismo tiempo. El tema de ponerlo en su día a día con la alianza, el tema de la casa, su dinámica familiar, está muy bien desarrollada. Realmente muy, muy bien desarrollada. Me gustó mucho. Lo que sí también me di cuenta, que como tú bien dices, ahora me lo confirmas,
la sentía como una película muy personal, muy íntima. Sí, sí, muy cerca de ti. Me recordó mucho una película reciente, Aftersun, que también es evidentemente muy personal, también de una directora debutante británica. Pero sin embargo, viniendo de ti, trata de una película de ciencia ficción, una película un poco autobiográfica, pero ¿cuál es la premisa principal para que la audiencia entienda? El Chroma Key, bueno, si nos transportamos a los 90, principios de los 90, encontramos una familia bastante particular donde hay papá, mamá y un abuelo que le encanta la magia, o sea, ilusión. No de que Harry Potter magia, sino ilusionistas, ¿no? Sí, Chris Angel. Ajá, por ejemplo. Y tienen una aspiración a hacer un show de televisión. Y nace este niño, que es el personaje principal, y tratan de hacer el show por primera vez, pero no le va bien. Nadie ve el show y esto pasa antes de que arranque la película, ¿no? Entonces se quedan con ese mono ahí. El abuelo, que es como el mago real de la familia, el que quiere empujar eso, decide que él lo quiere hacer de nuevo. Pero ya este niño tiene 12 años, un preadolescente, que cuando ve a su papá y a su mamá haciendo esta mojiganga, le da muchísima vergüenza. A esa edad uno le tiene vergüenza. A todo. Hasta servirse un vaso de agua enfrente de la gente. Claro, pero imagínate entonces que tus padres, tú sabes, se pongan de que ropa, un traje verde y salgan en la televisión. Entonces, cuando van al show, al estudio, donde van a grabar el show, él se aleja y se encuentra con un aparato que le fascina. Se lo lleva y la primera vez que lo prueba pasa algo extraño, pero él no llega a ver qué, porque el abuelo lo desconecta. Luego, cuando ruedan el show, el abuelo usa el aparato y desafortunadamente sus papás y su mamá se desaparecen. Entonces, en lo que él logra aceptar un poco quién es su familia y recogiendo la casa que se quedó porque sus padres se desaparecieron y pierden una casa, la casa, ¿no?, de su familia. Él ahí encuentra las herramientas para poder volver a conectar con ellos. Y bueno, ya ahí se lo dejo al que vaya. Sí, esa idea desde joven, adolescente, preadolescente, de uno conectar más con su padre, no le llega a uno, de que a uno no le nace eso, porque mis padres no son cool, me da vergüenza, mira cómo David Mahler lleva a ese niño al colegio, con aquella bata y aquellos shorts, y como lo miran también en la alianza. Claro. Sí, pero uno no lo piensa como que, mira, estos son de verdad los años que yo voy a recordar. O sea, en ese momento a uno no le llega esa idea, sino que más adelante uno reflexiona y uno dice, mira, contrale, ojalá tuviera yo esto hoy de nuevo. Sí, ¿no? sí. Y yo creo que es un sentimiento muy presente en la película. Sí, yo sentí mucho eso, como que esa frase de que uno no sabe lo que tiene, no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Que ahí fue cuando el protagonista entonces, bueno, cae casi en una media depresión, digamos. Sí. Y decide ya entonces buscar la manera de volver a verlos. Y bueno, ya entraremos de eso más adelante. Pero a mí me causa mucha curiosidad el tema del croma, particularmente como impulsor narrativo. ¿Por qué el croma? Particularmente. Solamente un tema... La magia, la parte más fantástica de tú agarrar una cámara es tú poder como abrir una ventana hacia... O sea, ya tú pones un video, ya es una ventana, ¿no? Claro. Como igual que una pintura, un video. Tú tienes un marco del monitor y tienes una ventana hacia otro mundo. Pero si dentro de esa ventana tú abres otra, tú estás abriendo como un portal, ¿no? Como otro nivel, otra profundidad hacia adentro. Parecido también a cuando arranca la película, si ustedes han apuntado una cámara que está conectada a un monitor hacia el monitor, se crea el mismo efecto que con dos espejos. Sí, con dos espejos, exacto. Se crea un feedback, o sea, se crea un vicio de imagen que tiene una cualidad sumamente hipnótica, sumamente como mágica, pero al mismo tiempo perversa. Porque cuando tú ves que es la realidad, pero se va repitiendo esa realidad y se va degradando esa realidad con cada iteración. Entonces, mezclando esas dos cosas, quisimos entrar a ese universo. O sea, quisimos entrar a través de la pantalla a esta repetición, a este pasillo que se crea. Y el croma es una forma de potenciar eso aún más. Ahí está el corte. Ahí está el corte. Y una cosa, hablando de efectos especiales, viajes interdimensionales que están en la película. Yo veo mucho un canal que se llama Corridor Crew, que ellos son
ellos hacen efectos especiales. Son durísimos. Y ellos tienen una frase generalmente que cuando tú haces una película como artista de efectos especiales, tú nunca terminas la película, tú solo la publicas. Hay algo que se quedó en cuanto a efectos, en cuanto a escritura, en cuanto a narración. Totalmente. Sí, cada vez que la veo... Y eso, que estoy contento y conforme con lo que salió, ¿no? Pero tú eres el director. Uno nunca está conforme. O sea, uno nunca está 100% conforme. Pero sí, la veo y no... Ya no hay momento que diga mierda. Pero... yo con más tiempo de rodaje y con un poquito más de planificación, yo hubiese como entrado a ese pasillo y como que nos hubiésemos quedado ahí. Y hubiésemos como visto como las repeticiones como van cambiando y quizá elegir cuál dimensión él entra. Claro. Tú sabes, yo me quedé con eso, con ese momento así como tipo David Lynch. ¿Ustedes han visto Twin Peaks? Sí. Así como un Black Lodge, pero repetido. Donde el niño como que camina y como que elige quizás como, déjame entrar en esta. Y ahí vemos cómo se desenvuelve el resto de la película. Me gusta cómo él se ve como que un fantasma de lo que salía en el Scooby-Doo. Sí, me encanta. Son con los dos hoyitos, con la manta. Sí, eso es que al final él necesita una forma de entrar y no encuentra lo traje y se pone ese traje. Se hace su propio traje para entrar. Improvisado. Algo que me gustó mucho también realmente, bueno, lo que estamos hablando, el tema de los efectos especiales, que se trata de una película que no fue producida por Paramount ni nada de eso, y con todo y todo, se siente muy creativa el uso de los efectos para que se sienta no como ni de mala calidad ni de mala excelente, sino al punto medio, al punto perfecto para la película, para el tipo de historia que está contando. Realmente queda muy bien y sobre todo acompañado por la edición, que se nota que eres editor. Que no un aparecido editando. Que está... Muy buena edición. Gracias. Muy buena. Bueno, yo me traté de cubrir en salud precisamente y tú le llegaste. O sea, yo no iba a pretender hacer efectos visuales como de 3D alto nivel como un Marvel, ¿no? Claro. No, nunca le íbamos a llegar, ni en el país ni casi ni en la región. Entonces, estamos en los 90, estamos hablando de video. Sí, hay una serie de efectos que no se notan. Por ejemplo, en las escenas en el Control Master, durante el show, que hay un Control Master, que es Yasser Michelin, y hay todos esos monitores eran pantalla verde. No jodas. Y se reemplazaron. Eso generalmente son los efectos más difíciles. Sí, lo que no se notan y lo que uno más sufre y al final nadie se da cuenta. Si lo hiciste bien, sí, claro. Nadie se da cuenta. Sí. Y eso, o sea, y todos los efectos lo hicimos un grupo de 4 personas. O sea, fuimos 4, que tanto Israel, Christian Nin, yo y bueno, Ray Medrano también nos ayudó en bastante. Y Eric Alfredo. ¿Y en la postproducción completa cuánta gente tú tuviste? Incluyendo sonido, estamos hablando ya como de 15 o 20 personas. Sí. El sonido es otro tema de la película. Se ríe. El sonido fue una experiencia increíble. Tanto diseño sonoro como la música. Fueron 2 procesos que, de hecho, fueron de lo que yo más disfruté. Okay. Porque después de que ya la película estaba resuelta, digamos, la edición resuelta, y ya lo que faltaban eran efectos visuales y sonido, ya tú lo que estás es puliendo y potenciando lo que ya está ahí. Y O sea, con lo que tú estabas haciendo, con un proyecto así de ambicioso, para lo que se ha hecho aquí, tú quieres crear una experiencia inmersiva realmente. Claro. Sí. Entonces, mucha de esa inmersión tiene que ver con el sonido. Claro. Yo digo que el Totalmente. cine es 75% sonido, casi 80%. Fácilmente. Porque tú tienes el cuadro y en el cuadro puede pasar cualquier cosa, pero el sonido es tu herramienta para contar muchísimo más allá, tanto del universo como los ambientes y los efectos y vaina de sonido. Pero también tú puedes meter diálogos fuera de campo. O sea, tú puedes contar una escena entera de un plano vacío, de un sofá, pero oyendo a 2 personas peleando Y cambio. Claro. y de repente suena una pistola y ya. Es otra historia. O sea, te creó una tensión y una historia y tú lo que viste fue el sofá vacío. Pero es puro sonido. Y ahí es que tú te das cuenta, mierda. Por otro ejemplo es, tú puedes ver una película entera en tu celular en baja calidad si se escucha bien. Pero Claro. si tú vas al cine y el sonido está malo, tú Yo te me paras y paro, te vas. Yo me paro y me voy. Porque Literalmente. sí, realmente, nosotros podemos cerrar los ojos
pero aunque tú te tapas los oídos, tú sigues sintiendo las vibraciones del sonido. Entonces el sonido lo hice con Denis Godoy y Homer Mora. Esos fueron diseñadores de sonido y Homer fue el mezclador. Y nosotros lo que hicimos fue que Israel decidió que... ¿Ustedes llegaron ahí a Cinema Boreal? No, yo no. Era un cine en la zona colonial que nosotros teníamos. Sé cuál es, pero no. Teníamos, se cerró en pandemia, pero teníamos una salita de cine como de 30 personas en la Mercedes. Y en la pandemia cerró y nosotros la empezamos a usar como oficina y teníamos mucho tiempo que queríamos tener una sala de sonido. Israel dijo, ok, ya, en febrero 2022. Ok, vamos a setear, vamos a sonorizar un poquito y el primer proyecto va a ser Chroma Key como prueba, ¿no? Que era nuestro proyecto, así que podíamos hacer un experimento. Y nos internamos ahí. Lo que iba a ser un proceso de 4 semanas terminaron siendo como 3 meses. Intermitentes, pero 3 meses donde hubieron etapas de exploración. De Homer Mora. Denis y Homer son de Honduras. Pero estudiaron cine en Cuba, en la Escuela de Santiago de los Baños. Y tienen 2 sabores muy diferentes cada uno. Pero funcionan súper bien como dupla. Y Homer tiene muchísimo juguetes, diferentes aparatos, diferentes pedales. Y yo le dije, loco, fuimos para su casa y lo cogimos todo y lo llevamos para el estudio y empezamos a tripear y creando sonidos, buscando el sonido del infinito, ¿no? Buscando ese sonido de cuando los padres se desaparecen y nos pasamos ahí un par de días explorando, buscando y después editando eso para llegar a tener esas matices, esos sonidos diferentes. Y luego el equipo que ellos armaron para efectos, para Foleys, para todo, fue lo que... O sea, todos esos sonidos de la máquina, adentro y afuera, y las texturas, eso casi todo fue reconstruido. O sea, en las películas es así. O sea, claro. Una película que no tiene Foley hecho, un buen Foley, no suena como una película al final. Suena como que le falta un poquito. Y cuando tú tienes un buen Foley, ya inmediatamente suena como una película. Puede sonar mucho más falso también, si es malo. O puede sonar mucho mejor y mucho más rico, si es bueno. Entonces creamos ahí unas capas de Foley, de efecto y vaina. Ya estamos entrando mucho más técnico, pero eso es, cuando tú ves la película, tú te das cuenta que la riqueza sonora que está... Es por eso, es porque se le trabajó y se hizo un proceso hermoso. Ahora voy yo a verlo otra vez la película. Mira, con mucha mejor operación. Tú sabes, sí, vamos. Tú sabes que aquí hubo una mala experiencia con un diseño de sonido. Nosotros teníamos una alarma porque queríamos dar como una alerta de los spoilers de las películas de las que hablábamos. Yeah. Entonces tuvimos un fallo y a este señor se le ocurrió hacerlo con la boca. Y ese día yo tenía los audífonos y yo no pude grabar. ¿Tienes que grabar? Que no le hemos hecho todavía. Lo puedo hacer. No. Ya aquí crecimos. Ya crecimos, ya, sí. My God. No, pero mira, realmente el tema del sonido realmente yo lo aprecié bastante. Y sobre todo con los efectos. Yo no sé, siento que le da un toque más de quizás de cine de autor, más personal. Porque realmente los efectos se sienten homemade, pero bien hechos. ¿No? Porque tú podías fácilmente la escena en la que los padres desaparecen o se abre el portal. Sabrá Dios, poner una pantalla verde, hacer algún efecto especial. No, había una pantalla verde. No sé si tú la viste, había una pantalla verde. Ok, literalmente la película había una pantalla verde. Pero tú sí lo estoy diciendo. Realmente se siente muy, muy fresco. Yo lo sentí muy fresco. Y algo que en el cine dominicano, hasta donde yo tengo entendido, no se ha incursionado tanto realmente. Sí, yo no he visto algo género. Así. Tiene toque de ciencia ficción, toque autobiográfico, pero es más ciencia ficción que otra cosa, sobre todo por el final. Sí. Y eso me trae la pregunta. ¿Tú sientes que se ha incursionado lo suficiente o se debería incursionar más para mí sí, en el cine de ciencia ficción en dominicana, pero al estilo criollo de aquí, ¿tú entiendes? Creo que hay mucho que explorar para llegar a un estilo, tú sabes, de que o un futurismo criollo o una ciencia ficción criolla. Futurismo criollo. Sería chulísimo. Hay un movimiento que yo admiro mucho y quisiera en algún momento hacer una película así, que es el movimiento Caribe Pop. Y que Candela, digamos que Candela fue la primera película Caribe Pop ya de Andrés Faría. Caribe Pop ya con todo y su manifiesto hecho, escrito y digamos, no sé, agarrando ese manifiesto diciendo esto es Caribe Pop, pero han habido películas antes de eso que yo categorizaría como Caribe Pop full también, como Mosh y como La Fiera y la Fiesta,
bueno, hasta ahora, digamos que esas son las que tengo en la cabeza. Pero Caribe Pop también es un estilo que va dentro de la música. O sea, Pororó. Incluso Solo Fernández en algunas cosas. Yo diría que Richie Oriach. Hay par de bandas que pueden llegar a ser un Caribe Pop. Entonces, ahí se está creando un movimiento, ¿no? Si nosotros pensamos en cómo crear una fantasía o abogar a una ciencia ficción caribeña, criolla, yo creo que podemos encontrar muchísimas cosas muy ásperas en toda la estrata de la sociedad. Porque Chroma Kid, como es una historia mía, es una historia de un niño clase media en los 90 y se mueve ahí. Pero tú puedes buscar y tú puedes encontrar un portal o una ventana hacia otro universo donde sea. Y, y se puede poner muy, muy interesante. Sí. Claro, y no solamente porque por muchos años aquí el cine ha sido o fue crítica social, está pasando esto en la sociedad, no hay solución a tal situación. Tipo un pasaje de ida y de pasaje de ida. Sí, pero ya pasaje de ida contando un hecho histórico, yo me refiero más quizá... ahorita lo estamos hablando, el mismo Perico Ripiao tiene una carga de crítica social. Tu mamá, que creo que trabajaste. Sí, sí. Perejil. Perejil. Que son interesantes explorarla. ¿Cómo lo tomas? Son interesantes explorarla pero que no es lo único que hay. ¿Tú me entiendes? No es el único estilo por el que nos podemos ir. Claro. Hay cosas, como tú decías, fantásticas, de fantasía, que no se han explorado tanto. La última película de ciencia ficción dominicana que yo recuerdo de José María Cabral, que se llamaba Arrobá, creo que era, que ellos como que viajan en el tiempo. Ellos como que viajan en el tiempo, algo así. También está Melocotones, de Héctor Valdés. Esa no la vi. Y había una que se llamaba Azul Magia, que era como medio sci-fi, medio fantasía, como con taíno. Sí. ¿De qué año, más o menos? Yo diría que del 2015 para... 2015-2017, no estoy seguro. Pero al final, una de las cosas que me dio mucha fuerza y me inspiró mucho para hacer Chroma Kid y para seguir haciendo cine para toda la familia fue algo que yo leí que dijo George Lucas. Y era que el público que recibe y que se cree las historias. En inglés tú tienes como story y también tienes tale, ¿no? Como las historias. Claro. Y los cuentos. Exacto. Digamos que el público que se cree los cuentos, que los absorbe, que lo hace parte de su vida, son los jóvenes. Son los niños y los jóvenes. Porque después de eso, ya tú lo que estás es viendo una cosa que quizás se te parece a otra, o tú puedes estar comparando una película con otra. Y la verdad que yo cuando vi Star Wars, yo me creí ese universo y yo lo llevo conmigo para siempre. Y yo creo al día de hoy que en algún sitio, en una galaxia, no muy lejos, eso está pasando, ¿no? Porque me tocó cuando yo era chiquito y fui más de Star Wars que de Star Trek. Pero igual. Estás en el equipo correcto. Todo el mundo. Estás en el equipo correcto. Sí, yo me di cuenta. Y eso... Desafortunadamente, ya nosotros, adultos, ya las historias nunca nos van a tocar igual. De repente uno ve una película que te cambia la vida. Pero uno no puede estar buscando esa, porque te va a morir buscando la película, ¿no? Porque ya no somos tan... no nos pueden impresionar tanto. Ya sabemos lo bueno y lo malo de la vida. Ya estamos dañados, básicamente. Sabemos que Premiere existe, que hay animaciones hiperrealistas. Sí. Entonces... Si nosotros logramos inspirar a gente y contarle cuentos locales o no locales, universales, pero que pasen aquí. Porque a mí también, a mí no me molesta que digan, nunca he visto una película dominicana así, o nunca se ha hecho aquí. A mí no me molesta para nada. Pero para mí también tú te lo estás limitando un poquito. Es nuestra referencia, eso es normal. Pero yo siento que tú lo estás limitando un poquito a abrirlo al universo o al mercado completo, ¿no? O sea, que si lo abrimos al mercado completo quizás no tienen tanto el nivel como otras películas que están ahí. Pero tenemos que seguir tratando de empujarlo para allá. Porque si no, nunca vamos a poder exportar nuestro cine como yo creo que deberíamos tener que quisiéramos exportarlo. Tenemos potencial... Tenemos la mejor ley de cine del mundo, loco. Tenemos la mejor ley de cine que existe en el mundo ahora mismo. Desde hace 10 años la tenemos. Y tenemos que aprovecharla.
¿Tú lo crees así? La mejor. No, yo lo sé, viejo. Lo sé. Yo he ido a 2 mercados de cine donde fui al EFM en Los Ángeles y en Rotterdam también. Y tú vas como... No vaya como director. Porque tú entras... Estos lugares son básicamente... Agarran un hotel, las productoras y las distribuidoras alquilan una habitación y hacen como una oficina. Y tú entras y tú te presentas y tú dices, hola, yo soy fulano. Y si tú dices, hola, yo soy director, ya tú ves en los ojos... Cambian. No, sí, cambian los ojos y ya no le interesa nada de lo que tú dices. Wow. Entonces, yo me di cuenta como en la segunda habitación donde yo entré, dije, mierda, no me está funcionando. Me fui a comer algo, tuve una reunión y volví y dije, yo voy a decir que yo soy productor. ¡Pum! Claro. Soy productor de República Dominicana, no sé cuánto. Mire, ¿ustedes han rodado en República Dominicana? Y le empecé a contar de lo que nosotros tenemos aquí. Yo, sabiendo lo que tenemos, pensando en que ellos habían por lo menos escuchado algo de cómo funciona nuestra ley de cine. Y se lo tenía que explicar como 2 o 3 veces, porque no se lo creían. No se creían que una película se puede financiar por el gobierno a través de los impuestos de una compañía. Y al final, el dueño de la película es el productor, no el gobierno. Sí. No hay censura, no hay ningún tipo de control del gobierno, gracias a Dios, sobre lo que se está haciendo. Sí hay y me lo preguntaban, como que, ¿cómo que no hay censura? ¿No? Eso Sí, suena a utopía. Si el Sí hay gobierno una- está pagando y no censura. cool. Realmente. Sí hay una autocensura. O sea, yo creo que la gente se guarda, tú sabes, se protege para no sonar, para no hacer, tú sabes, olas que uno no quiere hacer. Y eso me parece que está bien. Pero porque también te da la oportunidad de que alguien que quiera hacer olas pueda hacer olas. Y eso Que la han hecho. poco, pero sí, exacto. Y luego están los incentivos que nosotros le damos a producciones que entran, que vienen de fuera, que nuestros incentivos son buenos, no son los mejores del mundo, pero sí son muy buenos. Entonces tú juntas todo eso, lo que se le da al cine local y lo que se le da al cine extranjero que viene aquí, y no hay un lugar como esto. Está Colombia, Vaya. está México, pero al fin no se comparan. Y la gran diferencia entre, por ejemplo, México, es que obviamente tienen muchísimo más tiempo de industria, muchísimo más Claro. profesionales, sumamente bien entrenados. Al final, los precios son un poco más baratos en México, porque aquí hay menos gente Bueno. y estamos también acostumbrados al dólar más que a nuestro peso, Ciertamente. como ellos. Pero al final, lo que yo pude hacer, que no había dirigido una película o un corto en un par de años, y tampoco voy a negar que yo soy de que, tú sabes, Juan de la calle. La gente sabía quién era mi papá y por eso confiaron Claro. en mí también. Pero poder hacer todo eso y que me den la dirección de una película en los estudios de Pinewood, con un crew de 90 personas, o sea, yo no me lo creía, como les decía ahorita, yo no me lo creía. O sea, el primer día de rodaje que entramos ahí, Tan dije, fácil. wow. De verdad, toda esta gente de aquí por esta vaina que nosotros escribimos. Y vamos a rodar 4 semanas. Y Nashla y David están aquí. Trabajando para ti. Y tan listo. Y tan... Trabajando Sí, para ti. Trabajando juntos, sí, porque... Pues ya ustedes habían colaborado anteriormente. No. Yo, como postproductor, mi esposa le había hecho los subtítulos para Rainbow, para la primera película de David. Yeah. Y ya. Y yo fui el que se lo entregué el trabajo, porque ella estaba embarazada en ese momento. Entonces, nos conocimos un día. Vaya. Y ya. Y a Nashla no la conocía para nada. Pero Laura Amelia e Israel lo habían conocido en otra cosa. Y obviamente había respeto mutuo. Claro. Y un día Laura Amelia le dijo, hey, ¿tú no quieres vamos a hacer una película? y dijeron que sí. Y nos conocimos. Y fue en pandemia, además. Que fue rarísimo. O sea, fue una película que se produjo en pandemia. Fuimos la primera película que empezó y terminó durante la pandemia. Wow. Porque hubieron algunas que ya estaban corriendo, que tuvieron que parar. Otras que empezaron en pandemia y tuvieron que parar por infección y por vaina. Y nosotros hicimos la primera burbuja que funcionó. Fuimos como un test. Y la verdad que yo no me había dado cuenta hasta mucho después, pero el hecho de que nosotros hicimos eso de manera exitosa fue lo que también abrió la posibilidad de que vengan otras películas de fuera. O sea, fuimos un ejemplo De que para es seguro. de que se puede, es seguro. Hicimos esto,
Terminamos el rodaje, nadie había visto la película. No la llegaron a ver hasta el 2023. Pero sí se había hecho una producción y era verdad. Y todo el mundo se había hecho pruebas constantes y no habían infecciones. Y aparte de un par de falsos positivos que siempre fueron muy divertidos. Incluso a mí me dio falso positivo en preproducción. Muy divertido. Empezando. Sí. Y a Laura Miller le dieron 3. ¿No? Y qué chulo la calle vacía y tú podés rodar. Bueno, no rodamos mucho en calle, pero sí. Lo que rodaron la verdad que mayormente. sí. Malecón, la Alianza, La Alianza. y el exterior de la casa, porque el interior fue todo en estudio. Esa casa El yo creo interior que es estudio. Sí, todo. El interior de la casa es estudio. Sí, 100%. Sí. No, Pero porque él estudia. sí, bueno, que los estudios de Pinewood De son... Pinewood. Bueno, teníamos 2, además. Tenemos 2 soundstages. Ellos tienen 3 soundstages. O sea, que son esas, digamos que... Básicamente como una caja gigante. Un Todo. hangar, Un hangar gigante, pero con colchones para que no haya eco ni nada. Unos mega aire acondicionados. Y un piso perfecto para construir. Y cada soundstage, aunque no lo usamos, tienen una piscina. O sea, tienen una parte del piso que se quita. Y hay una piscina. Entonces tú lo puedes llenar de agua si tú quieres tener como... No sé, si tu producción o tu set necesita algo así. Wow. Muy bien. Sí. Mira, con eso de la ley de cine, realmente tenemos pendiente aquí en el programa. Sí. Hablarlo. Nosotros somos abogados también. Cool. Tenemos pendiente tratar el tema, muy importante. Porque es que aquí la industria se hizo con eso de fundamento, la ley de cine. Sí. O sea, la industria del cine, grande o pequeña como la conocemos en República Dominicana, es con esa ley en la base. Sí, claro. Y el hecho de que tú digas que uno de fuera dice hay mucha gente trabajando en cine, y el hecho de que tú digas que hay poca gente y que eso incide en los precios, dice mucho del potencial que todavía tiene la ley de cine aquí. Y yo quería, qué bueno que tú lo trajiste, yo quería traer a la mesa también la ley de cine, en el sentido de que las películas se están haciendo en República Dominicana, no necesariamente ganan dinero por taquilla, porque se vendan en taquilla, aunque crecientemente se ha visto que el dominicano quiere ver la película que se hacen aquí. Sí. Y eso se ve cuando tú vas al cine a ver Chroma Kid, por ejemplo. O sea, había gente en Nuevo Centro viendo la película. Qué bien. Pero ¿qué responsabilidad tú crees que tiene el director de que va a hacer una película y lo que sea, él va a break even al menos, no va a perder tanto dinero, no va a perder dinero, versus la estamina de Hollywood de si no vendo taquilla, si esta película no es buena, quizá esa presión de que para que la película sea buena, que para que la gente vaya, versus lo que tenemos aquí, que es lo que ha cimentado la industria, lo que la ha fundamentado, pero que no necesariamente influye en la calidad de lo que se ha presentado. Bueno, la primera responsabilidad es terminar la película. Porque hay muchas películas que no se han terminado. Y eso no se puede. Porque la verdad que es... O sea, es verdad que al final el dueño de la película es el productor. Pero el que pagó por esa película fueron los impuestos que se le iban a pagar al gobierno. Entonces, tú estás usando dinero gubernamental para hacer una película que tú tienes que terminarla. Porque si tú no la terminas... ¿Es fraude? Básicamente. O sea, tú tienes esa responsabilidad. Por contrato tú la tienes también. Claro. Esa es la primera. Es verdad que al no tener un incentivo, digamos, de ganancia, las producciones no necesitan tener, digamos, ese edge, como ese borde que va a ser vendible. En México hay una gran ley de cine también, se llama F-Cine, y es un concurso. Entonces, no cualquiera puede sacar esos dinero. Tú tienes que concursar. Y hay muchos proyectos que ganan al año, pero todo el mundo tiene que concursar. O sea, Gael García Bernal tiene que concursar para poder ganarse el F-Cine de ese año con todo el resto, ¿no? Y premian a muchísimos proyectos. No, algunos le dan... Yo creo que a ninguno le dan el presupuesto completo, pero sí le dan una gran parte. Y eso hace que ya haya un filtro. Claro. Ya tú puedes depurar cuál es el proyecto. Pero quizás... Eso se puede porque ellos tienen como más de 100 años con una industria de cine. Y tuvieron aquí está jovencita. Exacto. O sea, necesitamos darnos unos trancazos. Necesitamos poder hacer buenas películas, malas películas para entender por dónde queremos podemos mover. Claro. Sí. Es algo que decía yo ahorita.
Sebastián, de que una película tenía que cometer algunos errores. Estamos hablando de Andrea. Una película tenía que cometer unos errores para saber por dónde no era. Sí, Cierto. realmente. También, sí. Realmente. Sí, me gustó eso que tú dices al principio también, el tema de crear películas más con un sentido, bueno, de aquí, ese tema de Crazy Pop, porque también crea un tema de identidad en la audiencia, de sentirse como que contra esto es mío. Los franceses tienen su cine, pero este cine de aquí, y a ellos les va a gustar el cine porque es de aquí y es bueno. Eso es muy importante y también crea, claro, con mucho tiempo, un tema de conciencia, de que la gente se siente orgullosa de que tu película la estén promocionando en un festival en otro sitio. Totalmente. Que muchas películas, a cada rato están en festivales, Eso da caché. realmente. Sí, es verdad. Sí, absolutamente. Y la verdad que estamos estrenando festivales casi cada año, tú sabes, un festival donde nunca habíamos entrado. Esto estrenó un festival también aquí. Sí, no estrenó el festival, estrenó en un festival, pero ya había un par de películas dominicanas que habían ido a Rotterdam. Pero Rotterdam es un espacio súper cool porque es un festival que empezó con un tipo holandés que por alguna razón viajaba a Asia y él compraba VHS de películas, creo que tailandesas y especialmente, o vietnamitas. Y entonces las traía de nuevo y hacía como una fiesta creo que de una semana y ponía estos VHS. Y empezó así. Ahí comienza. Y de repente empezó a traer películas más experimentales asiáticas. Y por eso es un tigre, yo creo, el logo del festival. Y de eso se convirtió en un festival de cine más experimental y se abrió como al mundo. Y por ahí fue creando un nombre y ya tiene un nombre como de cine nuevo, cine joven, cine experimental raro. Ahí habían todo tipo de películas. Todo tipo de películas. Las que le gustan a una pared secándose 2 horas. Esas son las que te gustan. Esas son las que te gustan a ti. te gustan a No, ti. pero desde eso hasta había una película que era 100% anime, pero era stop motion. Así que eran como unos muñecos. Unas anime. marionetas. Yo creo que sí. Eran pero parecía como una mezcla entre Caballero del Zodíaco y Evangelion. O sea, era una loquera. Y era stop motion todo. Y fue maravilloso también. Igual, ahí también se vio The Whale de Darren Aronofsky. Ahí fue que yo la vi. Fue terrible. O sea, de buena manera, pero fue terrible. O sea, yo la vi a las 11 de la mañana y ya el resto del día se me dañó. Yo salí... You need to call her a day. Sí. Yo salí de ver esa película con los 2 lagrimones. Yo lloré como por media hora después de que se acabó la película. Sí, man. Sí. Tuve que ir a ver muñequitos después de eso. A poner a Bob Esponja, compadre. Como que fue una película de terror que uno vio. Sí, Ya lo sabes. Sí. Y entonces sí, volviendo a los festivales y la ley de cine, tenemos el deber de exportar ese cine. No todo el cine es exportable. Sí. O sea, yo sé que hay, por ejemplo, la comedia es difícil de exportar. O sea, Cuarentena de David Mahler. Está bien, yo tuve mucho que ver con la película, pero a mí me encanta. A mí me parece una película sumamente chistosa, sumamente... Y eso que al principio, leyendo el guión y filmándola en pandemia, eso también se filmó en pandemia, yo pensaba que esa película tenía como una corta vida porque era sobre una pandemia, sobre una cena, tenía muchas referencias a una pandemia, aunque nunca se dice COVID ni nada de eso, pero está en ese marco. Pero al final la película termina siendo completamente universal. Es sobre las deficiencias humanas que hay dentro de grupos de amigos y gente diferente. Pero, tanto dentro de la misma Latinoamérica, para que te entiendan, hay ciertos tipos de gente que van a entender o sentir que entienden los chistes. Pero es verdad que hay cosas que dan más risa para nosotros. Entonces... no todo el cine se puede exportar a festivales o a ese tipo de espacios, pero tenemos que tenemos que intentarlo, porque es una tremenda película y yo sé que mucha gente va a reconocer fuera de aquí que es una tremenda película, pero quizá no es comedia, quizá es ciencia ficción o quizá seguimos haciendo drama. Y podemos por ahí como encontrar nuestro nicho para crear un mercado, O sea, en esa creación de mercado, yo creo que Alfonso Rodríguez dio un paso en
en el camino correcto cuando él comenzó a hacer de que la ciguapa, una reina en las Américas y todo esto como mitología criolla dominicana. Yo creo que eso es algo interesante también para el cine local actual. A mí me encantaría hacer una película sobre una ciguapa. Sí. Porque hay ciertas leyendas aquí que son muy ricas y puedes, o sea, sin irte como súper kitsch o súper trashy, tú puedes crear algo que sí se puede exportar. Y especialmente si es thriller, terror. Sí. Porque ese es lo que se vende. O sea, en esos mercados de cine que yo fui a visitar, eso es lo que se vende. Porque no importa el lenguaje, básicamente. No importa... El terror es terror. Sí, el terror es terror. Y si tú lo sientes, si tú sientes esa tensión, aunque tú estés leyendo los subtítulos, porque es una película coreana, tú lo sientes igual. Entonces, y eso se exporta súper bien. O sea, eso es de los... Sorprendentemente, a mí también me sorprendió. Tiene sentido. Pero sí, al final tiene mucho sentido. O sea, esas son las películas que tú puedes poner y tú también sabes a lo que tú vas. Pero normalmente los que dirigen y escriben eso tratan de hacer algo diferente dentro de su género. Y sí, a veces tienen vaina brillante. Yo creo que aquí se puede hacer una buena película de La Mujer de las Américas. Sí, claro que sí. Bueno, que Alfonso Rodríguez yo creo que era en una serie que él hacía, yo no me acuerdo. Ajá. Él hacía como una serie y sí, él trataba esas cosas, pero también La Mujer de las Américas da para una historia de camino. Sí. A mí que me gustan los road trip movies. Sí, totalmente. Absolutamente. Pero si tú te imaginas, realmente es muy bueno tratar de explotar el tema del género de ciencia ficción aquí. ¿Tú te imaginas una pelíula? Sebastián, es que es caro también. No, es caro. Pero bueno. Es caro también, Sebastián. Mientras vayamos progresando. ¿Tú te imaginas una película, qué sé yo, que alguien se topa con otro portal que llega a la fecha de independencia, por ejemplo? Yo lo necesito. O los taínos. Oye, que llega y viene Colón llegando. Algo así. O sea, sería muy chulo y muy de aquí. Eso lo hace un poco más caro. Claro. pero por ejemplo, una película como Her es ciencia ficción para mí. Sí, lo es. Y lo que hay ahí de efecto, aparte de algunos dispositivos y el videojuego que él juega, no, o sea, la ciencia ficción está pasando dentro de tu cabeza y literalmente dentro de la de él. Sí. Entonces, hay forma de ingeniársela. Hay forma de hacer un sci-fi dentro de un colmado. Y que no haya que... Anote esas ideas que... Yo estoy desarrollando un par de cosas y dentro de un colmado hay posibilidades de 1000 cosas. Tanto de la gente que entra, la gente que trabajan ahí, las cosas que venden. Sí, o sea, pueden estar vendiendo paqueticos de aceite, pero de repente viene una gente que pide una vaina que no sabemos lo que es, pero se lo dan y él paga, o ella paga, y se lo lleva para su casa y es otra cosa, tú sabes. Que nos ya de por sí abre una brecha. O sea, ya estamos en otra dimensión. Claro. Ya estamos en otra cosa. Que de ahí tú puedes salir lo que sea. O sea, tú te comes eso y te vuelves una pantera, no sé, lo que sea. Bueno, yo me tiro DC hizo una que salió en estos días, que al muchacho yo creo que es como un envase de un Big Mac que le dan y él lo abre y se vuelve un superhéroe después de eso. Sí, Blue Beetle creo que. Blue Beetle. Okay. Creo que sí. Yes. Que a él le dan como eso, pero X. Volviendo a Chroma Key, que por cierto, el nombre creo que es el nombre más exportable de una película. Me encanta. Eso fue a propósito. Me encanta mucho. Para no tener que traducirlo. Hay que pensar. Y la experiencia de hacer postproducción me ha ayudado mucho ahí como diseñando, para poder diseñar el producto que tú vas a vender. Claro. Porque muchas veces tú estás de que, ¿cómo vamos a traducir? La Mujer de las Américas. o Cuarentena. O tú sabes, otra. Que a veces tú tienes una idea brillante, pero a veces no. A veces difícil. A mí me gustaría... ¿Cómo tiran a los españoles a Chroma Key entonces? ¡Diablo! El niño croma. Las aventuras improbables del niño croma. En la dimensión alterna. Exacto. Sí, un par. Y dicen la película completa. Sí. Con final y todo. El niño que pierde y encuentra a sus padres. En el croma. En el croma. ¿Por qué son así? Entonces, en la película tú la dedicaste a tu padre. Creo que ya es más que evidente los sentimientos de familia y de lo íntima que es también. Y claro, de lo personal que se ve que para ti. Yo no te conocí hasta hoy. Y cuando yo salí de ver la película, yo dije, esa película se ve que es muy cercana a quien la escribió, a quien la dirigió. Sí, porque es que se nota. O sea, está en el ADN de la película. El que la escribió, dirigió, vivió
algo Se en siente este entorno. very close to the heart. Sí. Sí. Se le hace más especial, realmente. Tu padre, para no dejar de hablar de él, ¿verdad? Ya que tú estás aquí. Claro. Yo creo que de lo que puedo resaltar para que el público... Por cierto, el público que nos ve va desde la abuelita de Sebastián hasta mi madre. Hola. Sí. Hola, abuela. Entonces, para que ellos entiendan, es un señor que trabajaba en la producción del Padrino 2 cuando estaban aquí. Sí, sí. Holy fuck. O sea, Sí. tampoco es un aparecido. Es un señor que estudió... ¿Dónde? En Nueva York. Él, al final, él no estudió cine. En esa época, Bueno. realmente tú entrabas. Hacía Sí, cursos. no, sí. Si tú tenías la suerte, especialmente viniendo de aquí, era de que, no, que fulano no llegó. Tú puedes agarrar esa cámara. Ya. Ah, sí. Claro. O por lo menos tú te arrimabas y te acercabas a un fotógrafo o a alguien que tuviese una cámara para que digan de que, espérate, agárrame ahí. Y tú por lo menos Y ahí tocabas te una pone cámara. mano. Sí, porque en esa época él estudió, él lo que hizo fue que empezó como fotógrafo o camarógrafo de noticias. Ujú. Ya. Y ahí podía, tú sabes, Pues, tocar una cámara. Pues yo pegar- brego con cámara. bregar con una cámara. Vamos a empezar. Y después había una productora en Puerto Rico que hacían comerciales y venían a hacer algunas cosas. Y aquí también había un poco camarógrafo y de repente Claro. ahí se empezaron a relacionar. Y incluso papi se volvió socio de esa empresa por un tiempo breve y mantuvo una buena relación con esa gente hasta el día de hoy, que su hijo y yo somos conocidos. Y él se fue para Nueva York con mi tío también y trabajaba en un laboratorio. Y ahí como que empezó ya a ver las posibilidades de cómo, tú sabes, filma aquí. Antes se filmaba en película y tú tenías, aquí no había laboratorio. Entonces todo lo que se filmaba se tenía que ir alguien con una maleta con toda la película a Miami. Wow. A Nueva York primero y después a Miami, a donde Rosa Gold, que era una judía que se volvió digamos, la madrina de todos los que trabajaban en cine, en cine, era televisión, aquí en Puerto Rico, que iban a Miami, a donde Rosa, Wow. para que le... Mierda. y ella manejaba un laboratorio. Y luego se asoció con... Yo me estoy saltando, obviamente, varios pasos, pero se asoció con Elías Muñoz y con... Se llamaba Leonel, se me olvida su apellido. O sea, Elías Muñoz era editor, Leonel creo que era productor o era parte de los inversionistas. Y tenían Videotel y Audiotel, que era... ¿Eso no era Leonel Almonte? No. Este era un Lionel, era haitiano. No me acuerdo de su apellido, pero eran como los tres socios. Y tenían Videotel y Audiotel, que eran todo dentro de la misma casa, pero Audiotel era un estudio de grabación. Pasé, tú sabes, voiceover de comerciales, jingles, vaina. Y Audiotel era una sala de edición y productora. En Audiotel, ellos tenían una casa en Gascue, grande, y ahí también recibían, o sea, tenían toda una maquinaria, pero también era una casa grande, así que podían recibir mucha gente. Okay. Y ahí se juntaban muchísima gente. O sea, mi hermano se acuerda que un verano, Luis Díaz, que le grababa muchos jingles y mucha vaina y le componía a los comerciales en cierta época, él se pasó un verano entero yendo, él se sentaba en la esquina del estudio de grabación a pensar y a beber romo. Eso era lo de ese señor. Y después, en un momento, se paraba y tocaba y lo grababan. Y después volvía y se sentaba. Y así iba grabando cosas y pasaba mucho tiempo ahí. Y luego Audiotel se volvió Claudio Chea Films. O sea, ahí Elías y mi papá, digamos, se separaron con amistad todavía, pero Claudio Chea Films básicamente se volvió la casa. Y lo que hacían básicamente, tanto Videotel, Audiotel y Claudio Chea Films eran comerciales. Hasta que un día mi papá se fascinó con una procesión que ocurre en Palmar de Ocoa o en Ocoa. Y
y decidió, le propuso a sus socios, vamos a hacer un documental. Entonces, Comenzó con documental, entonces. sí, fue documentalista. La más conocida entiendo que fue la de Camino del Pico Duarte, ¿no? Sí, El exacto. 24, por ahí. Y está el Pico Duarte y después el primero fue el Camino de la Virgen, que es esa procesión. Sí. Y luego y Elías Muñoz tiene un buen cuento de cuando él le propuso a Elías y a sus socios hacer este documental a coste de ellos. O sea, porque no había inversión, no había nada, pero él quería promover, quería que la gente de otras partes del país pudiesen ver ese evento cultural. Claro. Y así sacó eso y por ahí pudo empezar ya como a de sus clientes lograr que le patrocinaran los documentales y así fue el de El Pico Duarte. Y entonces él subió, él le encantaba meterse para el monte y todo. Y se metió una vez y conoció a Juan Canela, que era digamos, un campesino que vivía muy cerca del Pico Duarte, pero también era un protector y tenía muchas ideas sobre protección y conservación del medio ambiente. Y es el personaje principal del documental. Y si no me equivoco, la canción principal, que se llama, creo que Juan Canela, le escribió Luis Díaz también. Wow. Sí. Es que en esa época, y eso es algo que yo quisiera continuar haciendo, y por eso hicimos la canción con Solo Fernández. Si logramos, somos una isla, o sea, somos chiquiticos. Podemos hacer muchas cosas juntos, podemos hacer una sinergia entre industrias y entre disciplinas, para que al final, cuando estén hablando de nosotros, y no por eso, pero cuando veamos nuestra cultura hacia atrás, veamos cómo se juntaron gente e ideas para generar cosas chulas, cosas buenas, cosas que ese al final es patrimonio del país. Sí, al final. ¿no? Claro. Esa es otra de las responsabilidades de nosotros como cineastas. O sea, estamos haciendo patrimonio cultural nacional porque lo estamos haciendo con dinero del país también, ¿no? Y eso tenemos esa responsabilidad. Y también que Dios bendiga a esos inversionistas que en ese momento se metían en eso sin los aditamentos y los beneficios que trae la ley de cine. Claro. Amor al arte. Totalmente. Literalmente amor al arte. Sí, apoyando el arte porque, sí. Claudio realmente hizo de todo, prácticamente. O sea, sí, él escribía. Por todas las facetas. Él escribía, él filmaba, producía, incluso escribía canciones. Porque hacía falta, ¿no? Hacía falta como terminar la producción. Entonces, a veces los jingles también había que escribirlos, sí. El llamado es para ustedes, para que vayan a ver Chroma Kid en los cines del país. ¿Está limitado a algún cine o ya está en todos los cines? Viejo, yo creo que tenemos uno de los estrenos más amplios del país. O sea, estamos en todas las regiones donde hay un cine. Ahora mismo. Excelente. Consulte su cartelera. Sí, vaya a ver Chroma Kid lo antes posible. Gracias, Pablo. A ustedes. Por el tiempo, por la disposición, por todo. No, gracias a ustedes. Gracias. Dos veces. El primero que le aplauden entrando y saliendo. Wow, qué honor. 2 veces.